Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presenta en el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla. Con el tema ¿Es el cristianismo una religión? Parte 1. Una vez más, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este su programa Respuestas a preguntas que incomodan con Yatensi Bonilla. Yatensi, tú eres aquí la estrella, Dios te bendiga. No, para nada. Muchas bendiciones, Gabriel, un gusto en saludarlo. Ajá. ¿Sabes qué me gusta de ti, Yatensi? Y creo que lo dices también, tu humildad. Y eso es bueno, Yatensi, ¿no? Creo que la estrella, el lucero de la mañana, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 A Él sea toda gloria y toda honra. Tenemos hoy día un tema interesante, por lo demás, como todos los que tenemos. Hemos recibido muchas preguntas, tú sabes, Yatensi, ¿no? Y las preguntas en particular, estas en particular, han sido muy parecidas las unas con las otras. Así que hemos decidido con el equipo de producción resumirlas en una sola. ¿Es el cristianismo una religión? ¿Qué te parece la pregunta? Oye, qué buena pregunta. Y me estaba comentando, Guillermo, justo revisando las preguntas en el internet. Eran como unas 15 preguntas que apuntaban a la misma temática, cuestionando, filosofando, preguntando si el cristianismo es o no es religión. Entonces se resume en ese tema, y ese es el tema de este programa y también para otro programa, porque yo creo que va a ser 2 programas, este y el otro. ¿Es el cristianismo una religión? Y yo creo que para contestar esa pregunta tenemos que empezar a definir qué es una religión, Gabriel. Correcto. ¿Qué es religión, primerito? Mire, la palabra religión viene de una voz, de una raíz latina, del latín, que el latín es hijo del griego, el griego hijo del paleohebreo cananeo fenicio. Pero en este caso religión viene del latín y no del griego. No del griego, viene del latín relegare. Viene de religión relegare. El verbo relegare significa unir. Unir al hombre con Dios. Ahí nace toda una estructura religiosa, la unión del hombre con Dios. Pero también relegare puede significar unirse al hombre con creencias, con ritos, porque toda religión tiene creencias, ritos, doctrinas, teología. Entonces la religión une al hombre con esas creencias, une al hombre con esos ritos, une al hombre con ciertas doctrinas, con ciertos dogmas teológicos, y también une al hombre con la naturaleza desde una perspectiva de su religión, y une al hombre con Dios. Es por eso que la religión, desde el punto de vista del latín, significa unir. Volver a unir. Volver a unir. Atar. Pero tomándolo entonces etimológicamente, como tú lo has hecho ahora, religión, religare, entonces Cristo sí sería una religión. No sé si estoy equivocado, en el sentido de que Cristo vino a unirnos nuevamente el hombre con Dios. Mire, para nosotros los cristianos, a los cristianos nos asusta la palabra de religión. Sí, correcto. La vemos desde una perspectiva muy católica, tal vez. Pagana, incluso. Pagana. Inclusive vemos esta palabra en forma despectiva. Pero estas personas que ven la religión desde esa perspectiva negativa es porque tal vez no ha estudiado el concepto de religión y toda la antropología cultural que está en torno a la religión, toda la psicología social de la religión y toda la teología, el significado de esta religión. Ahora, yo todavía sí pienso una cosa, Gabriel, que para mí el cristianismo no es una religión, pero el cristianismo puro. Ahora, hemos convertido el cristianismo en una religión. Aunque yo tengo un buen concepto de la religión, yo sí estoy seguro que lo que Cristo fundó en el Nuevo Testamento, lo que Cristo predicó, lo que Cristo inauguró, no fue una religión. O sea, lo que tú estás diciendo, en otras palabras, Yatensi, es que el cristianismo que nosotros tenemos es diferente al Cristo de los evangelios. Claro, totalmente. O sea, ¿quién creó la religión cristiana? No Cristo, sino sus seguidores. Y más, la iglesia medieval, la iglesia del siglo V, siglo IV con Constantino, todo esto. Mire, para responder esta pregunta, Gabriel, si el cristianismo es o no es una religión, quiero que estudiemos y citemos un gran libro, un bestseller de todos los tiempos. Cristo y el cristianismo, 2 grandes enemigos. No me refiero a eso. Mire, hay un autor
famosísimo, y yo estoy seguro que usted de pronto ha leído algo de él o lo ha escuchado. Será un antropólogo. Antropólogo religioso, Feuerbach, Ajá. europeo, Feuerbach, de un corte suizo. Feuerbach escribió un libro que le duró más de 20 años para confeccionarlo, Gabriel, que se llamó La fenomenología de las religiones comparadas. Ya el nombre es simpático, Gabriel. La fenomenología de las religiones comparadas. ¿Qué es lo que demuestra Feuerbach en este libro? Él hizo un estudio por más de 20 años, un estudio donde comparó todas las religiones antiguas y existentes y resaltó características comunes de una religión con otra. ¿Y sabe cuál fue su conclusión? Concluyó que todas las religiones, para que sea una religión, Gabriel, debe coincidir en 7 puntos. Tiene 7 características, Gabriel. Y dime algo, ¿el cristianismo está dentro de esas 7 características? Eso lo vamos a ver. Cuando vayamos viendo una por una, Ajá. Ustedes, amables televidentes, van reflexionando. Oye, el cristianismo como que tiene esta. O sea que la gente puede ir chequeando en sus casas, Sí. ¿tiene esta característica o no la tiene? Ahora, permíteme decir algo del autor de Feuerbach. Mire, él conoció la escultura budista, él vivió, inclusive conoció las religiones orientales, las religiones del Medio Oriente, inclusive hizo un estudio de las antiguas religiones sumeria, acadia, de los babilónicos, de los asirios, de los persas, de los egipcios, de los griegos, de los romanos, e inclusive Gabriel estudió profundamente las religiones precolombinas, de los mayas quiché de Centroamérica, de los aztecas en la parte de México, Guatemala, y de los incas en Perú, los chichas en Colombia, los tupi guaraní al sur del O continente. sea, hizo un trabajo mundial este tipo. Por eso se le considera su trabajo como un bestseller de todos los tiempos. Toda persona que quiera trabajar el tema religioso debe haber leído la fenomenología de las religiones comparadas de Feuerbach. Y por eso es que hay que estudiar las 7 características que usted va a ir comparando. Veamos cuáles son entonces. ¿Cuál es la primera? La primera característica, y escuche bien, amables televidentes, esto es sorprendente, yo me gozo esto, Gabriel, es que toda religión tiene un libro sagrado. Ya de Toda partida, religión tiene un libro sagrado. con esa ya nos dijiste todo. El cristianismo tiene un libro sagrado, Ya. la Biblia. La Biblia. Sigamos. El Islam tiene su libro sagrado, el Corán. ¿Y el judaísmo? Sí, el Talmud, El Talmud. lo que antes fue la Torá. Y hasta los indígenas en Centroamérica, Gabriel. ¿Con cuál? Los mayas quichés, el Popol Vuh. Pero también la India, la religión hindú, tiene el famoso libro Bin Spes. Y sigamos hablando. Inclusive la religión antigua, sumeria, acadia, el Gilgamesh como el libro sagrado. Correcto. Ahora, toda religión tiene un libro sagrado. Ahora, ¿cuál es la función del libro sagrado? El libro sagrado de toda religión es el testimonio por revelación. O sea que también el concepto de revelación se trabaja en todos los libros sagrados de todas las religiones. Por revelación, el Dios de cada religión inspira a un profeta, a un escritor, para que recoja los preceptos divinos y lo pongan por escrito. Esa es la dinámica de cómo se formaron los libros sagrados en cada religión. Eso lo descubrió, lo fundamentó, lo sustentó Feuerbach. Ahora, es obvio que el cristianismo tiene su propio libro sagrado, como el judaísmo. Ahora, no importa que las otras religiones tengan su libro sagrado, lo importante es que nosotros le demos la importancia que la Biblia merece. Le demos la diferencia con otros libros sagrados, le demos la diferencia específica. Eso depende de cómo el cristianismo o el cristiano usa la Biblia. Correcto. ¿Tenemos una segunda característica también? Sí. ¿Cuál es? Otro dato curioso, Gabriel. Toda religión, en sus libros sagrados, tienen un relato en común. El relato del diluvio. Y el diluvio no solamente lo habla el Génesis. Nuestros libros sagrados como cristianos, Gabriel. También encontramos el diluvio en el libro sagrado de la cultura sumeria acadia, siglo 25 antes de Cristo. Un texto más antiguo que la Biblia. Pero ahí entramos en problemas. ¿O no? Sí. Y no lo vamos a tocar acá. No. Correcto. Ya estoy adivinando su pensamiento. Sí. Ahora bien,
En el Gilgamesh, que fue un libro escrito siglo 25 a.C., en torno a la famosa ciudad de Uruk, en la Mesopotamia, donde había un rey llamado Gilgamesh, se habla de que hubo un diluvio. Y el Noé de ese diluvio se llamó Utanapistin, que construyó una barca por orden del dios Anu, el dios legendario, el dios creador de la religión sumeria-acadia, los antiguos babilónicos, lo que ahorita es el territorio de Irán, Irak, todos estos países actuales. Ahora, también los hindú creen en un diluvio, y el Noé de la India se llamó Manu. Interesante, que también construyó una arca. También, ¿y en nuestra América Latina? Los mayas quiché de Centroamérica, en el Popol Vuh habla de un diluvio. También tendrían diluvio ellos. Donde el Popol Vuh dice que habían unos hombres de madera que vivían con la mirada fija hacia la tierra, y su pecado fue que nunca alzaron su mirada hacia el Dios creador. Entonces, el Dios creador de los mayas quiché de Centroamérica, el Dios le mandó unos pájaros que les arrancó los ojos, y después les mandó un diluvio que se subían en los árboles para crear una nueva raza de hombres que fueran gratos con Dios. Y podemos seguir revisando y encontramos, en la cultura, en la religión egipcia, también vemos que Isis tuvo que vivir un diluvio para rescatar a su esposo muerto, al dios Osiris. Y ellos explicaban como diluvio las constantes inundaciones del río Nilo. Entonces, la segunda característica es de ley. Toda religión en su escrito sagrado presenta un diluvio. Pero aquí hay una cosa importante, Gabriel. ¿Por qué el diluvio? ¿Por qué agua? ¿Por qué tormenta? Hay un psiquiatra que quiero mencionar, muy importante, que trabajó de la psiquiatría, una materia que se llama la psiquiatría religiosa, explicando los fenómenos religiosos desde el punto de vista psiquiátrico. Y él dijo que hay un inconsciente colectivo, que es increíble que religiones que nunca tuvieron contacto con otras religiones casi creen en lo mismo. ¿Y cómo es posible esto? Él lo explicó desde un fenómeno de la psiquiatría, que hay un inconsciente social, que es complejo de explicarlo, que existen coincidencias entre una cultura y la otra, aunque las dos culturas no se hayan conocido. Es lo que él llamó el inconsciente social, un inconsciente colectivo. Hay como principios religiosos en nuestra psique. En nuestra psique social, interrelacional. Interesante esa explicación desde el punto de vista de la psiquiatría. Ahora, Gabriel, decía Roger Bach, ¿por qué todos los relatos tienen el tema del diluvio? Por el tema del agua. Para todas las culturas antiguas, el agua significaba purificación, limpieza. Entonces, cuando usted lee Génesis, o lee el Popol Vuh de los mayas, o lee el Gilgamesh, o lee otro relato, observan que el diluvio fue causado por el pecado de los seres humanos. Y que después del diluvio hay una nueva generación. Exactamente, el agua limpia. Y de nuevo, la limpieza con el agua crea una nueva esperanza, una nueva creación de hombres. Pero es lo mismo con nuestro bautismo en agua, nuestro bautismo cristiano. Bueno, y eso es otro de las 7 características que vamos a mencionar. Listo. ¿Cuál es la tercera entonces característica? La tercera característica que toda religión tiene, según Roger Bach en su libro La Fenomenología de las Religiones Comparadas, es los relatos de la creación. En todas las religiones cuentan la historia desde su óptica, desde su visión religiosa, de cómo el cosmos, las criaturas fueron creadas. Usted lee el Popol Vuh, habla de la creación. Lee Gilgamesh, habla como Enlil, el dios Anu, la diosa Aruru, la diosa Istar crearon. O cómo en la literatura griega, Poseidón, en combate con Zeus, generaron las cosas juntos con Gea. Si usted lee inclusive la cultura persa, el origen de Mequías, de Mequianea en cuanto a la creación, es increíble. Entonces siempre hay un relato de la creación donde pone a su Dios como el originador de todas las cosas. Esa es la tercera característica de toda religión, hablar sobre o presentar a su divinidad como un Dios creador. Correcto. Cuarta característica, pastor y amigo, ¿cuál es? Mire, la cuarta característica es lo que usted ya había planteado. El bautismo. El bautismo. Toda religión, Gabriel, tiene un rito de iniciación. Llámese como se llame, Gabriel. Para algunas religiones se llama bautismo. Para nosotros, los para cristianos. nosotros. El bautismo es un rito que en el fondo significa de incorporación,
de iniciación a esa creencia, a esa institución, es un sentido de pertenencia. La mayoría de las religiones usa ese rito de iniciación, al iniciado lo inician con agua, como el caso cristiano. Nosotros los cristianos, tanto la iglesia católica como las iglesias protestantes, las iglesias de corte pentecostal, fundamentalistas, las evangélicas, iniciamos a toda persona a nuestra fe a través del rito del bautismo, que es rociarle o sumergirle en agua. ¿Y otras religiones ya tienen qué ritos usan? Bueno, mira, por lo general usan mucho el agua. La India, en la cultura egipcia, también los bañaban en el Nilo. La cultura judía en el Jordán. Correcto. O sea, ¿por qué el agua?